La administración de justicia es una ciencia tan inexacta que nunca se puede hacer perfectamente. Personas inocentes serán condenadas por delitos, los culpables quedarán en libertad y se dictarán sentencias que simplemente no se ajustan al delito. Así ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. En los últimos años se ha puesto en relieve las actividades de los agentes de policía que parecen llevar a cabo la administración de justicia a pie de calle, de manera muy diferente para las personas de color que para cualquier otra persona, pero los problemas van mucho más allá de su fuerza de policía local. Parece que cada vez hay más de dos versiones diferentes del sistema judicial, una que trata con aquellos de nosotros que no tenemos ingresos de 7 cifras y otra para los absurdamente ricos, y no hace falta ser un científico social para ver cualquier trata al acusado con más delicadeza. Vincent Neil. La banda finlandesa Hanoi Rocks pensó que habían alcanzado el éxito cuando llegaron a Los Ángeles en 1984 para embarcarse en su segunda gira estadounidense, respaldando al ya legendario grupo de hard rock Motley Crue. El día que llegaron, pasaron todo el día en la casa del cantante de Crue, Vincent Lane, en Redondo Beach. Como estaba todo el equipo, eso significaba grandes cantidades de alcohol. Mientras caía la noche, Neil y el baterista de Hanoi Rocks, Nicholas Rashley Dingley, decidieron conducir hacia la licorería con Neil al volante. A pesar de que estaba completamente borracho, el viaje terminó trágico, pero predeciblemente. Como Neil, que más tarde se descubrió que tenía un contenido de alcohol en la sangre de 0.17, se estrelló contra un vehículo que se aproximaba. Los dos ocupantes de ese automóvil resultaron gravemente heridos y quedaron con daño cerebral, pero Dingley ni siquiera tuvo tanta suerte, ya que murió en la escena. Acusado de conducir bajo la influencia y el homicidio vehicular, Neil fue sentenciado a unos ridículos 30 días en la cárcel, de los cuales solo cumplió la mitad, una fuerte multa. Hablando sobre el incidente, Neil admitió en una entrevista que debió haber ido a prisión porque lo merecía, pero no lo hizo porque ese es el poder del dinero en efectivo. Matthew Broderick. Matthew Broderick se ganó el cariño del mundo a mediados de los 80, como estrella del amado clásico de John Hughes de 1986, Ferris Bueller's Day Off, pero muchos no recuerdan el espantoso incidente que casi lo llevó a un grave riesgo legal solo unos años después, mientras estaba de vacaciones en Irlanda con la coprotagonista de Ferris, Jennifer Grey, con quien había comenzado a salir en secreto. Broderick estaba detrás del volante cuando ocurrió un choque frontal que cobró la vida de Margaret Doherty, de 63 años, y su hija Anna Gallagher, de 30 años. Los investigadores pudieron determinar que el automóvil de Broderick había estado en el carril equivocado, y él mismo no pudo recordar por qué, o si hubo algo más sobre los eventos del día que condujeron al accidente, ya que sufrió una conmoción cerebral grave entre muchas lesiones, incluyendo una pierna rota. Gray solo resultó levemente herido y sufrió un latigazo cervical después del accidente. Aunque el accidente dejó la pequeña ciudad irlandesa de Enniskillen devastada y con el corazón roto, Broderick, quien inicialmente había enfrentado el cargo de muerte por conducción peligrosa, conllevaba una posible sentencia de 5 años de prisión. Se declaró culpable del cargo menor de conducción negligente y recibió una multa de $175. La familia de la víctima calificó el resultado como una parodia de la justicia, y es difícil no estar de acuerdo. Ethan Koch. Ethan Koch se ha convertido en el representante de las condiciones descritas sardónicamente como afluencia, el estado de ser tan rico y privilegiado que la víctima no puede distinguir el bien del mal. En el 2013, Ethan, con 17 años, estaba conduciendo con una licencia suspendida mientras estaba muy intoxicado, a alta velocidad a través de un área residencial, cuando estrelló contra un grupo de buenos samaritanos que intentaban ayudar a un automovilista que estaba teniendo problemas con el automóvil. 4 personas murieron y 9 resultaron gravemente heridas, incluyendo 2 pasajeros en el sofá de su propia camioneta, uno de los cuales sufrió una parálisis completa. Lo único más irritante es que, en defensa de la afluencia montada por el abogado de los Koch, fue el juez quien la compró al sentenciar al joven de 10 años de libertad condicional. Ni siquiera pudo cumplir con los términos increíblemente leves de su sentencia. Violó su libertad condicional al huir con su madre a México en 2015. Finalmente, a la luz de su límite de violación de libertad condicional, fue sentenciado a prisión, pero solo por 2 años, lo que provocó más indignación entre los muchos que creen que debería haber sido tratado con mucho más fuerza desde el principio. Comenzó a cumplir su sentencia en abril de 2016 y fue liberado justo a tiempo, en abril de 2018. R. Kelly. Puede haber hecho que las mujeres se desmayen con sus letras sexualmente sugerentes, pero se sabe desde hace tiempo que el cantante de R&B R. Kelly tiene una fascinante, tal vez criminal, con las niñas menores de edad. Se casó con la también cantante Alicia en 1994, cuando ella solo tenía 15 años, en una ceremonia ilegal. Pero en 2002 apareció una cinta de video que mostraba a Kelly teniendo un comportamiento que fue aún más impactante. En la cinta se vio a Kelly teniendo sexo y orinando sobre una niña que parecía ser su ahijada, que tendría unos 14 años en ese momento. En el curso de la investigación, las acusaciones, la policía también descubrió 12 imágenes de la cámara digital pertenecientes a Kelly, que mostraban al cantante participando en actos sexuales con una menor de edad.
Sorprendentemente, los cargos relacionados con las imágenes se retiraron debido a la falta de causa probable para las órdenes de allanamiento utilizadas para obtenerlas, pero en 2008, después de una serie de retrasos, Kelly fue llevado a juicio por un límite de cargos relacionados con la cinta del video, que afirmó no ser el hombre de la cinta, a pesar de que ciertamente se parecía a él y que el video fue filmado en una habitación que parecía mucho a la suya. Parecía ser una defensa increíblemente pobre, pero sorprendentemente el jurado absolvió a Kelly, después de deliberaciones mínimas, por una supuesta falta de evidencia. De todo el debacle, junto con las acusaciones recientes de que Kelly es el líder del culto sexual abusivo poblado en su totalidad por mujeres jóvenes pero no menores de edad, ha hecho poco para atenuar su legado entre sus fanáticos. Kelly sigue siendo uno de los cantantes más vendidos en la historia del R&B, a pesar de hecho de que es casi sin duda un depredador sexual sin disculpas. Kobe Bryant. Indiscutiblemente uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, Kobe Bryant, que jugó toda su carrera para los Lakers de Los Ángeles antes de retirarse en 2016, llegó a los titulares al convertirse en el raro atleta profesional en ganar un premio de la Academia por su cortometraje de animación titulado Dear Basketball. Pero desafortunadamente para Bryant, el galardón también sirvió para tapar un sórdido incidente de su pasado. Uno que ha arrojado una larga sombra de su legado profesional. En junio de 2003, Bryant se hospedaba en el albergue y spa de Cordillera, Edwards, Colorado. Antes de un procedimiento quirúrgico menor, durante su estadía, se alega por una empleada del hotel de 19 años que Bryant le había sujetado físicamente y la había violado, lo que provocó una investigación por parte de la oficina del sheriff de Eagle, Colorado. La investigación arrojó evidencia de que incluía moretones en el cuello de la víctima y sangre que coincidía con su ADN en la ropa de Bryant, lo suficientemente grave como para justificar cargos de agresión sexual y encarcelamiento falso contra la superestrella del baloncesto. Lo que pudo haber acarreado una sentencia de cadena perpetua, resultó que después de confesar entre lágrimas al encuentro que, según él, fue consensuado en una aparición pública con su esposa a su lado. Bryant fue liberado cuando la víctima informó a los fiscales que no testificaría. Una demanda civil posterior se resolvió fuera de la corte por una cantidad no revelada, y Bryant fue libre de continuar su carrera en el Salón de la Fama. Marty Ersinger. La policía de Eagle de Colorado se encontró en medio de otra controversia en 2010, cuando Martin Ersinger, un administrador privado de Morgan Stanley Smith Barney, estuvo involucrado en un accidente automovilístico de atropello y fuga que dejó a la víctima, el Dr. Stephen Milo, con lesiones fuertes. Milo estaba montando su bicicleta cuando el auto lo golpeó y huyó de la escena del accidente, pero fue detenido en un estacionamiento del centro de la ciudad e inicialmente fue acusado de delito grave de atropello y fuga. Pero increíblemente el fiscal del condado de Eagle, Mark Harbell, lo detuvo, el mismo fiscal que presidió el juicio de violación de Kobe Bryant. Se optó por desestimar el cargo y abofetear con un par de cargos por delitos menores, además de ofrecer la excusa poco conveniente de que un delito grave podría cometerse bajo ciertas condiciones, lo que de ninguna manera habría sido el único resultado posible en un juicio por un delito mayor. Hallberg también citó el hecho de que el tiempo en la cárcel afectaría los ingresos de su cantante, lo que a su vez afectaría la capacidad de pagar las reparaciones de la víctima. A pesar de que el Dr. Milo se enfureció por la decisión de perseguir los cargos menores, en una carta a Hallberg, Milo afirmó que el señor Ersinger lo golpeó y huyó, dándolo por muerto en la carretera, y que ni su situación financiera ni prominencia financiera debería ser factores en el procesamiento de su caso. Lamentablemente, su declaración cayó en saco roto y nunca cumplía un día en la cárcel por su crimen. Colin Red. Colin Red, un inglés de 25 años de edad, se graduó en Cambridge y era consultor de administración con un salario de 6 cifras, que se había casado con su novia de la universidad, Elizabeth, pero después de solo 3 meses de matrimonio, Red comenzó a mostrar un lado extremadamente oscuro de sí mismo. Un lado de que era propenso a ser extremadamente violento con arrebatos por la menor de las provocaciones. Después de que amigos denunciaran el abuso, Elizabeth, quien comprensiblemente estaba aterrorizada de su esposo, finalmente les dijo a las autoridades que Reed la había cortado con un cuchillo por no haber hecho sus sándwiches para el almuerzo al día siguiente. La golpeó sin piedad con sus puños cuando ella trató de quejarse, y en un incidente separado casi la mata con una plancha caliente por no planchar correctamente sus camisas. En el juicio, el juez dictaminó inexplicablemente que circunstancias especiales no mencionadas significaban que era poco probable que Reed volviera a ofender a Elizabeth. Incluso lo sentenciaron a servicio comunitario, ya que su profesión lo dejaba demasiado ocupado para completar una sentencia. Su esposa, que en ese momento había solicitado el divorcio, dijo en voz baja en la esquina de la sala del tribunal que Reed recibió una multa de 2,000 libras, y eso fue todo. Grupos de mujeres ejercieron sus derechos por todo el Reino Unido y estaban enfurecidas por el veredicto, señalando que 2 mujeres por semana eran asesinadas por sus parejas y que una multa no era un castigo adecuado por un crimen tan sádico. La propia Elizabeth admitió que no parecía tener mucho sentido llevar el caso a juicio, un sentimiento preocupante para todas las víctimas del abuso doméstico.
Robert Blake, actor veterano y abusador doméstico. Robert Blake comenzó su carrera en Hollywood con pantalones cortos de Little Rascals en la década de 1940 y quizás fue mejor conocido por su papel principal en la serie dramática policial Beretta de la década de 1970, pero en estos días es bien conocido por una razón diferente. Casi con seguridad logró arreglar el exitoso asesinato por contrato de su esposa, Bonnie Lee, y escapar de castigo por el crimen. Después de cenar en un restaurante de Studio City, Lee estaba esperando el auto mientras Blake volvió adentro, aparentemente para recuperar su arma, que había dejado en el restaurante, cuando un hombre se acercó al vehículo y le disparó a quemarropa en la cabeza, matándola instantáneamente. Una investigación policial arrojó no menos de 3 hombres que testificaron que Blake se les había acercado para ofrecerle dinero en efectivo por la vida de Lee, pero en su juicio posterior los abogados defensores pudieron hacer agujeros diligentemente en la credibilidad de los 3 hombres, que fueron admitidos como consumidores de drogas, y Blake mismo decidió no testificar. Al emitir un veredicto de no culpabilidad de todos los cargos, el jurado dejó claro que no creían en el testimonio de los posibles asesinos, pero en juicio civil posterior, donde la carga de la prueba es mucho menor, Blake fue declarado responsable de la muerte de Lee para pagar hasta $30 millones. Blake se declaró en bancarrota y no ha trabajado un día como actor desde entonces, pero la mayoría que estuvo familiarizada con el caso estuvo de acuerdo en que salió ridículamente fácil. O.J. Simpson. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman fueron encontrados brutalmente masacrados afuera de un condominio en Los Ángeles. Las sospechas recayeron rápidamente sobre el esposo separado de Simpson, quien no hizo nada para disipar las sospechas al liderar que la policía en una famosa persecución de baja velocidad en su Ford Bronco blanca y ofrecer muchas versiones contradictorias de su paradero esa noche. Se convirtió en el juicio del siglo, con Simpson y su alucinantemente costoso equipo de abogados de ensueño que sacaban todos los trucos del libro para sembrar dudas en las mentes del jurado. A pesar de la abrumadora cantidad de circunstancias físicas y evidencias, Simpson fue absuelto en el juicio, pero al igual que Robert Blake, una década después recibió una sentencia de más de $30 millones durante una demanda civil posterior presentada por miembros de la familia Goldman. Incapaces de rehabilitar su imagen pública y mucho menos su carrera, Simpson recuperó el centro de atención al participar en el robo a mano armada de un comerciante de recuerdos deportivos de Las Vegas una década después, un evento que finalmente lo llevó justo a donde muchos creían que debería haber estado hace mucho tiempo, en prisión. Finalmente fue liberado en octubre de 2017, después de cumplir una sentencia de 9 años, pero el ahora hombre de 70 años siempre será un paria debido al crimen vicioso que prácticamente todo el mundo creyó que salió con la suya. Robert H. Richard IV. Robert Richard IV es el heredero de la fortuna de la familia DuPont, lo que significa que el dinero de su bolsillo probablemente podría sostenernos a la mayoría de nosotros durante años. En 2009 fue acusado de lo que cualquier persona racional consideraría uno de los crímenes más atroces, la violación de sus 3 hijas de 1 año. Quien había denunciado el incidente fue su entonces esposa Tracy, quien se enfrentó con pruebas de evidencia. Richard se declaró culpable y recibió una sentencia de 8 años de prisión, pero luego el juez tomó una decisión que desconcertó y enfureció a los familiares, con el caso hasta el día de hoy. Opinando que a Richard no le iría bien en prisión, el juez de la Corte Superior del Delaware, John Jordan, suspendió la sentencia de prisión de Richards y optó por sentenciarlo por 8 años de libertad condicional y tratamiento obligatorio en un centro para pacientes hospitalizados. Incluso el abogado defensor de Richards expresó su sorpresa de la decisión. Tracy Richards se quedó para buscar el único recurso posible, una demanda civil que se resolvió por una suma no revelada en 2014. Hasta el día de hoy, Richards no solo se ha librado de un solo día en prisión por su crimen repugnante, sino que incluso no se ha presentado ante su tribunal, un tratamiento ordenado por un fracaso que asimismo hasta el momento no ha producido ninguna consecuencia. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de todo nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!